Otra de las cualidades importantes que debes tener en cuenta a la hora de hacer un twin es la capacidad de modificar el easing. Es decir, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido decirle que el objeto fuera desde un punto A determinado hasta un punto B. Pero no le hemos dicho en ningún momento cómo tiene que ir ahí, si tiene que acelerar, tiene que desacelerar, tiene que hacer algún efecto de camino o algo por el estilo. Eso es lo que es conocido como easing. El easing viene dado por unas fórmulas matemáticas que vienen implementadas como clases estáticas y métodos de esas clases estáticas que nos permiten variar cómo va a ser la aceleración o deceleración de ese movimiento cuando lo apliquemos a un determinado objeto. Para eso, si nos fijamos, cuando nos descargamos la plataforma de TwinMax, etcétera, de GreenSock, dentro de todos los ficheros que nos vienen hay un archivo SWF que se llama EaseVisualizer que nos va a ayudar a comprender cómo funcionan estas ecuaciones de easing. Para ver cómo están organizadas, veremos que existen aquí un menú desplegable donde existen unas cuantas de ellas. Básicamente, cada tipo de movimiento va a tener tres diferentes formas de hacerlo. Una de ellas, en el tipo back, que sería el de retroceso, tenemos el ease out, que significa que va a hacer este easing, esta aceleración, solamente al llegar al destino. El ease in, que lo va a hacer cuando se inicie el movimiento. Y el ease in out, que lo hará al principio y al final. Todas las ecuaciones de easing tienen estas tres diferentes modalidades. La lineal no tener aceleración no tiene sentido poner el in, out ni nada de esto. Vamos a probarlo, vamos a poner la lineal y le vamos a dar a visualizar. Como veis, en este caso el movimiento es lineal, como la propia ecuación indica, con lo que no tendremos ningún tipo de aceleración o deceleración. Vamos a elegir otra, la sinusoidal, por ejemplo. Si le marcamos en ease out y le damos a visualizar, veremos cómo el objeto decelera utilizando la curva sinusoidal para llegar al punto. Si le damos ease in, lo que va a hacer es ir acelerando. Y si ponemos ease in and out, va a acelerar y luego desacelerar. Ese es un poco el funcionamiento de estas ecuaciones. Para eso tenemos unas cuantas. Primero, como os he dicho, la lineal, que no realiza ningún tipo de aceleración. Luego estaría la de back, el retroceso. Esta suele ser bastante vistosa si se hace tanto al principio como al final, pero no en los dos. Cuando le damos el back, le damos a visualizar. Veis cómo el objeto se pasa del valor y vuelve. O el ease in, que haría lo mismo. El bounce, que haría un rebote. Este es bastante típico utilizarlo en la modalidad de ease out. La circular, vamos a ponerla esta en ease out. Como veis aquí, la curva de aceleración lo que hace es formar un círculo, por eso se llama circular. Y a partir de aquí vienen distintos tipos de aceleraciones. Cubic sería una aceleración elevada al cubo, o sea, elevado a 3. Tendríamos la quad, que sería elevada al cuadrado, elevado a 2. Cubic, elevado a 3, sería, como veis, un poco más pronunciada. Quart, elevada a 4, todavía más pronunciada. Y quint, elevado a 5. Todavía mucho más pronunciada. También tenemos la exponencial, que sería muy parecida a la de quint, con una aceleración muy pronunciada. Es prácticamente igual. La sinusoidal, que ya la hemos visto, y la elástica, también es bastante interesante. Y esas son las ecuaciones que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo utilizar estas ecuaciones en un twin? Creo un nuevo documento Flash y voy a crear un objeto, por ejemplo, un círculo. Voy a guardarlo también. Pongo el nombre de instancia círculo. Vamos a las acciones. Voy a importar la librería de TwinMax. Y también voy a importar las librerías de easing. Es muy importante importar este paquete ya que aquí se encuentran todas las diferentes funciones y clases que contienen las funcionalidades de easing. Simplemente voy a decir TwinMax2 para hacer twin sobre el objeto. Círculo, por ejemplo, de 3 segundos. Voy a hacer que vaya en la posición Y hasta el 400. Y voy a decir que el EASE, que es lo que le va a marcar la ecuación que tiene que utilizar, sea la de rebote en EASE out. Simplemente es darle la función. He cometido aquí un pequeño error. Lo probamos. Y fijaos cómo ahora el objeto cae y rebota. A partir de aquí podríamos probar las diferentes. Por ejemplo, Elastic, exactamente el mismo movimiento. Es decir, lo que hace es ir hasta el punto 200 siempre, en todo caso. Pero lo que va a utilizar son las diferentes
ecuaciones que nosotros le vayamos diciendo. Bounce, por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con interacción del ratón. Lo que quiero es que, por ejemplo, cuando hagamos rollover sobre este objeto, sea grande y cuando salgamos se vuelva a su estado normal. Para eso vuelvo aquí, voy a borrar esta línea de easing y voy a decirle al círculo que voy a añadir un listener para el ratón. Cuando haga rollover, lo que voy a hacer es un twin al círculo. Va a ser, por ejemplo, muy rápido, 0,6. Y la escala la voy a cambiar al doble, por ejemplo. Y le voy a decir que lo haga con un rebote. ¿Vale? De la manera que cuando haga rollover, va a cambiar el doble de escala, pegando un pequeño rebote al final. Pero antes de probarlo, voy a desactivar esta línea porque no existe la función. Voy a probar. Hago rollover. Como veis, el objeto se ha agrandado. Ahora voy a hacer el del rollout, que va a ser muy similar, ¿vale? Solo que va a volver a la escala 1 y esta vez va a hacer un retroceso al inicio. Es decir, que se va a ir a hacer un poco más grande y finalmente vuelve a su posición normal. Ahí lo tengo. Ahora cuando salgo, quizás este para que quede mejor un poco más rápido. Ahí. No tanto. La mitad. Ahí pega el rebote y ahí vuelve. Si os fijáis, hay un pequeño retroceso, es decir, cuando salgo se hace un pelín más grande y vuelve a su posición normal. A partir de aquí os aconsejo que las vayáis probando todas. La verdad es que cada una tiene sus peculiaridades y dependiendo mucho del interface que estéis manejando o el efecto que queréis lograr, pues tendréis que utilizar una u otra. En todo caso, no olvidéis que tenéis el panel en la descarga que habéis hecho de la plataforma de GreenSock, desde el que podéis ir probándolas todas una a una.